¿Te has preguntado alguna vez cómo vender un piso de protección oficial? En este vídeo, te lo explicaré paso a paso. Las viviendas VPO tienen sus propias reglas y requisitos que debes conocer para llevar a cabo la venta de manera legal y exitosa. ¿Se puede vender un piso de VPO? ¿Qué sucede si quieres vender antes de que termine el periodo de protección? ¿Y qué ocurre con las ayudas que recibiste al adquirir la vivienda? Todas estas preguntas y más las responderemos aquí, en Finanzas Siglo XXI. Este es el esquema de los puntos a tratar en el vídeo. ¿Se puede vender un piso VPO? Vender un piso VPO pasado el periodo de protección. Solicitar la descalificación voluntaria de tu piso de VPO. ¿Debo devolver las ayudas al vender un piso de protección oficial? ¿Puedo alquilar un piso de VPO? Con este esquema, abordaremos cada aspecto de manera clara y concisa, para que al final del vídeo tengas un conocimiento completo sobre cómo proceder en la venta de un piso VPO. ¿Se puede vender un piso VPO? Vender un piso de protección oficial es una cuestión que suscita muchas dudas entre aquellos que son propietarios de este tipo de viviendas. La respuesta corta es sí, se puede vender un piso VPO, pero el proceso no es tan simple como en el caso de una vivienda convencional. Es importante comprender que las viviendas protegidas están sujetas a una serie de regulaciones específicas que deben respetarse para llevar a cabo la venta de manera legal y adecuada. En primer lugar, es esencial entender qué son las viviendas de protección oficial. Según el Ministerio de Fomento, estas son aquellas viviendas que reciben algún tipo de protección pública, ya sea en forma de subsidios, préstamos cualificados o bonificaciones fiscales. Estas ayudas están destinadas a facilitar el acceso a la vivienda a personas con ingresos bajos o moderados, garantizando así su derecho a una vivienda digna. Para poder vender un piso VPO, es fundamental cumplir con los requisitos establecidos tanto a nivel nacional como autonómico. En general, estos requisitos suelen incluir aspectos como los ingresos económicos de los propietarios, la residencia como vivienda habitual y otros criterios que varían según la normativa de cada comunidad autónoma. Además, es crucial tener en cuenta el periodo de protección que tiene asignada la vivienda. Las viviendas VPO suelen tener un periodo de validez durante el cual no se puede vender ni alquilar la propiedad. Este periodo puede variar según la normativa autonómica y el tipo de vivienda, pero suele oscilar entre 10 y 30 años. Es importante revisar la escritura de compraventa para conocer la fecha de calificación y el periodo de protección de la vivienda. En resumen, aunque sí es posible vender un piso VPO, es necesario cumplir con una serie de requisitos y consideraciones legales para hacerlo de manera correcta. En los siguientes apartados, profundizaremos en los diferentes escenarios y opciones que tienes como propietario de una vivienda de protección oficial. Vender un piso VPO pasado el periodo de protección. Una vez que ha transcurrido el periodo de protección asignado a una vivienda de protección oficial, VPO, esta adquiere la condición de vivienda libre. Esto significa que ya no está sujeta a las restricciones que imponía su calificación como VPO y, por lo tanto, puede ser vendida sin necesidad de solicitar autorización previa. Es importante tener en cuenta que el periodo de protección puede variar según la normativa autonómica y el tipo de vivienda. Por lo general, estos periodos suelen ser de 10 a 30 años, aunque pueden ser más largos en algunos casos. Una vez que se ha cumplido este periodo y la vivienda se ha convertido en libre, el propietario tiene la libertad de venderla en el mercado abierto. Esto significa que no hay restricciones en cuanto al precio de venta ni a quién se puede vender. Sin embargo, es importante recordar que, aunque la vivienda ya no esté sujeta a las restricciones de una VPO, sigue siendo necesario cumplir con todas las obligaciones fiscales y legales asociadas a la venta de una propiedad. En resumen, una vez que ha pasado el periodo de protección de una vivienda VPO, esta puede ser vendida como una vivienda libre en el mercado abierto, sin necesidad de solicitar autorización previa. Esto brinda al propietario la libertad de disponer de su propiedad de acuerdo con sus intereses y necesidades. Solicitar la descalificación voluntaria de tu piso de VPO. Cuando un propietario de una vivienda de protección oficial, VPO, desea vender su propiedad antes de que termine el periodo de protección, tiene la opción de solicitar la descalificación voluntaria. Este proceso permite convertir la vivienda protegida en una vivienda libre, lo que facilita su venta en el mercado abierto. Para llevar a cabo la descalificación voluntaria de un piso de VPO, el propietario debe presentar una solicitud ante la comunidad autónoma correspondiente, específicamente ante la Consejería competente en materia de vivienda.
En esta solicitud, se deben incluir documentos como la fotocopia del DNI y NIF, la escritura de propiedad de la vivienda y, en caso de existir, la escritura de la cancelación del préstamo cualificado. Es importante destacar que el proceso de descalificación voluntaria solo puede llevarse a cabo mientras dure el periodo legal de protección de la vivienda. Una vez autorizada la descalificación, la vivienda dejará de estar sujeta a las restricciones de una VPO y podrá ser vendida como una vivienda libre en el mercado. Es fundamental tener en cuenta que, al solicitar la descalificación voluntaria, el precio de venta de la vivienda estará sujeto al precio máximo establecido por la legislación vigente. Esto significa que el propietario no podrá vender la vivienda por un valor superior al fijado por la administración, garantizando así su accesibilidad para potenciales compradores. En conclusión, la descalificación voluntaria de un piso de VPO ofrece una solución para aquellos propietarios que desean vender su vivienda antes de que termine el periodo de protección. Este proceso permite convertir la vivienda en una vivienda libre y facilita su venta en el mercado abierto, siempre cumpliendo con las regulaciones establecidas. ¿Debo devolver las ayudas al vender un piso de protección oficial? Cuando decides vender un piso de protección oficial, VPO, antes de que finalice el periodo de protección establecido, es importante tener en cuenta que estarás sujeto a ciertas obligaciones, una de las cuales es la devolución de las ayudas recibidas durante la adquisición de la vivienda. Según lo establecido por el Ministerio de Fomento, al vender un piso VPO antes de que concluya su periodo de protección, estarás obligado a reintegrar las ayudas recibidas, así como los posibles subsidios o bonificaciones otorgados por el Estado, la comunidad autónoma o el ayuntamiento correspondiente. Es fundamental entender que estas ayudas están destinadas a facilitar el acceso a la vivienda a personas con recursos limitados, y al vender la vivienda antes de tiempo, estarías incumpliendo con el compromiso adquirido al recibir dichas ayudas. Por lo tanto, al momento de llevar a cabo la venta, deberás calcular el monto total de las ayudas recibidas y proceder con su devolución, más los intereses legales correspondientes. Este proceso es necesario para cumplir con las obligaciones legales y éticas asociadas a la venta de una vivienda VPO. Es importante mencionar que, en caso de no devolver las ayudas conforme a lo establecido, podrías enfrentarte a sanciones legales y administrativas por parte de las autoridades competentes. Por lo tanto, es fundamental cumplir con este requisito para evitar posibles consecuencias negativas en el futuro. En conclusión, al vender un piso de protección oficial antes de que finalice su periodo de protección, es necesario devolver las ayudas recibidas durante la adquisición de la vivienda, así como cumplir con todas las obligaciones legales asociadas. Esto garantiza el cumplimiento de los compromisos adquiridos y evita posibles sanciones por incumplimiento. ¿Puedo alquilar un piso de VPO? La posibilidad de alquilar un piso de protección oficial, VPO, es una pregunta común entre aquellos propietarios que buscan sacar provecho de su inversión inmobiliaria. Sin embargo, es importante entender que las viviendas VPO están sujetas a una serie de regulaciones específicas que deben ser consideradas antes de tomar cualquier decisión al respecto. En primer lugar, es importante recordar que una de las condiciones para acceder a una vivienda protegida es que ésta sea utilizada como residencia habitual del propietario. Esto significa que, mientras la vivienda esté calificada como VPO, no es posible alquilarla a terceros. Sin embargo, una vez que ha pasado el periodo de protección asignado a la vivienda y ésta se convierte en una vivienda libre, el propietario tiene la opción de alquilarla en el mercado abierto. En este caso, ya no existen restricciones en cuanto al uso de la vivienda y el propietario puede disponer de ella según sus intereses. Es importante tener en cuenta que, al momento de alquilar una vivienda VPO que ha sido descalificada, el propietario debe cumplir con todas las obligaciones legales y fiscales asociadas a la actividad de alquiler. Esto incluye la firma de un contrato de arrendamiento, el pago de impuestos correspondientes y el cumplimiento de las normativas de arrendamiento vigentes en su comunidad autónoma. Además, es fundamental asegurarse de informar adecuadamente a las autoridades competentes sobre el cambio de uso de la vivienda, especialmente si ésta ha sido descalificada recientemente. De esta manera, se garantiza la transparencia y legalidad de la operación de alquiler. En resumen, si bien no es posible alquilar un piso de VPO mientras esté sujeto al periodo de protección, una vez que este periodo ha concluido y la vivienda se ha convertido en libre, el propietario tiene la opción de alquilarla en el mercado abierto, siempre y cuando cumpla con todas las obligaciones legales y fiscales correspondientes.